En un tiempo en que los hombres hablaban con los dioses y la tierra aún temblaba ante la voz del destino, 50 mujeres vestidas de blanco, hijas del sol y del desierto, cruzaron el mar para clamar por su libertad. Ellas son las Danaides, suplicantes ante los altares de Argos, perseguidas por un matrimonio impuesto y sostenidas por la esperanza en la justicia divina. Esquilo, padre de la tragedia, teje aquí un canto profundo a la elección moral, a la dignidad femenina y al deber sagrado de la hospitalidad. En esta obra ancestral, resuena todavía la pregunta eterna: ¿puede el hombre rechazar el clamor del inocente sin despertar la ira de los dioses? Capítulo 1. El arribo a Argos, tierra de promesas y temores. El mar aún bramaba su viejo canto cuando las 50 hijas de Dánao descendieron de la nave, una tras otra, envueltas en velos ligeros como la espuma que dejaron atrás. Su paso era lento, solemne, como si cada pisada sobre la tierra de Argos fuera una súplica sin voz, un eco de la angustia que las había impulsado a cruzar las aguas desde las lejanas tierras del Nilo. No traían armas ni oro, sino miradas temblorosas y la esperanza desnuda de quienes huyen del destino impuesto. El sol helénico, alto sobre la colina sagrada, bañaba sus rostros pálidos mientras ellas, silenciosas, se aproximaban al templo de los dioses tutelares. Allí, en el corazón de una tierra extranjera, buscaban el abrigo que la sangre les negaba. Eran extranjeras y eran herederas, descendientes de Iconacento, la vaca divina, mujer transformada por el deseo de Zeus, que erró por 1000 caminos hasta ser redimida. Argos, pues, no era ajeno a su estirpe, aunque sí lo era a su causa. Dánao, su padre, iba al frente, alto y demacrado, como un roble abatido por los vientos del tiempo. Su rostro llevaba los surcos del desvelo, pero su voz era firme, la de quien ha visto morir imperios por no escuchar a los dioses. Él sabía que en esa ciudad de mármol y escudos latía aún el respeto por lo sagrado, por las leyes del cielo que protegen a todo suplicante. En procesión callada se acercaron al altar, cubierto de laurel y aceite consagrado. Allí depositaron ramas de olivo, signos antiguos de súplica. El aire se cargó entonces de un silencio más denso que el bramido del mar, un silencio que no era vacío, sino llamado. No hablaron aún, pues sabían que la súplica debía llegar no como clamor sino como acto. Cada gesto era un rezo. Cada mirada, un juramento. Desde lo alto de las murallas, los ojos de los argivos se clavaban en ellas con mezcla de asombro y cautela. ¿Quiénes eran estas mujeres vestidas de lino, con rostros de luna y ojos encendidos por el miedo? ¿Qué trágica historia les pesaba en los hombros? ¿Qué antigua deuda venían a cobrar? El coro de las Danaides, moviéndose al unísono como un cuerpo múltiple animado por un solo espíritu, comenzó a entonar un himno suave, casi un susurro, dirigido a Zeus, protector de los que imploran. Sus voces no eran aún lamentos, sino plegarias teñidas de esperanza. En sus palabras resonaba la fuerza de quienes se niegan a ser esclavizadas, de quienes no aceptan el yugo del matrimonio forzado impuesto por sus primos, los hijos del rencor y de la ambición. El suelo de Argos, aún tibio por el sol de primavera, parecía escuchar. Las columnas del templo temblaban como si reconocieran en aquel acto antiguo una verdad más honda que las leyes de los hombres. Las Danaides no venían como invasoras, sino como herederas del sufrimiento, como hijas de una historia que las ligaba a esa tierra más que la sangre misma. Pelasgo aún no había hecho aparición. El rey no conocía aún la magnitud del dilema que pronto habría de estremecer su alma. Pero las Danaides lo esperaban. Sabían que su suerte dependía de un juicio humano, pero que detrás de cada palabra estaría la mirada divina. Zeus, el que observa desde lo alto los actos de hospitalidad, sería testigo. Y ellas, sin armas, sin aliados, confiaban solo en la justicia que brota del corazón temeroso de los hombres ante el mandato de los dioses. Así comenzó la historia. No con gritos, sino con silencio. No con espadas, sino con ramas de olivo. No con dominio, sino con el poder humilde de quien suplica. Y Argos, esa tierra antigua de héroes y augurios, escuchaba. Capítulo 2. 50 voces, un solo ruego. La brisa del golfo sarónico se colaba entre los pliegues del velo de las Danaides como si quisiera despejar sus rostros, revelar los temores que yacían ocultos en la calma forzada de sus facciones. Pero ellas, 50 en número, permanecían erguidas como columnas vivas, ancladas al altar de los dioses con la fuerza de quienes ya no tienen más refugio que el sagrado derecho a suplicar. No eran simplemente un grupo de mujeres huidas. Eran el símbolo de una causa que clamaba al cielo y a la tierra,
a los hombres y a los dioses. Desde el interior de sus corazones temblorosos se alzó un canto coral, un lamento que era también invocación, un susurro que se transformaba en clamor. No cantaban para conmover a los curiosos ni para ganar el favor del pueblo que las miraba con recelo. Cantaban para que el universo entero fuera testigo de su desgracia, para que la injusticia que las había llevado hasta allí se elevara como nube negra ante los ojos de Zeus, protector de los huéspedes, vengador de las víctimas. Cada voz, aunque única, se fundía en las demás como los hilos de un tapiz invisible. Era una sinfonía de dolor, de dignidad herida, de recuerdos que no podían ser borrados por el mar cruzado. Su canto hablaba del día en que supieron su destino impuesto, de los rostros endurecidos de sus primos que, amparados por el poder, reclamaban su cuerpo como propiedad. Hablaban del temor de cada noche, del secreto pacto entre hermanas para no ceder, para no callar, para no vivir como esclavas del deseo ajeno. Dánao, el anciano padre que los guió en su éxodo, permanecía de pie junto a ellas, como un árbol sin hojas que aún se aferra a la vida por la memoria de la savia. Su rostro miraba al horizonte, pero sus oídos estaban atentos al murmullo ritual que brotaba de las bocas de sus hijas. Había en su presencia algo más que liderazgo. Era la encarnación del dolor contenido, del honor de una estirpe dispuesta a perder todo antes que entregarse. Una a una, las Danaides avanzaron hacia los distintos altares esparcidos en el recinto sagrado. Cada paso era medido, cada gesto solemne. Algunas se arrodillaban, otras extendían los brazos al cielo, otras hundían la frente en la piedra antigua como si quisieran fundirse con ella. Colocaban sobre los altares hojas de laurel, ramitas de olivo, cintas trenzadas que habían llevado consigo desde el desierto, talismanes que unían su antigua patria con esta nueva esperanza. Eran ofrendas pequeñas, pero cargadas de significado. No ofrecían oro ni mirra, sino sus ruegos, su pureza, su libertad. Y mientras se sucedían las invocaciones, la ciudad de Argos comenzaba a sentir el peso de lo sagrado. Los argivos, que al principio las miraban con la frialdad de quienes temen lo extraño, ahora sentían en sus pechos un estremecimiento que no podían explicar. Era como si los muros de la polis reconocieran en aquellas mujeres no a las extranjeras, sino a las descendientes de Iconacento, la mujer perseguida por Hera y rescatada por la fe. Era como si Argos, a través de la sangre más antigua, comenzara a recordar. En el canto coral surgía el nombre de Iconacento una y otra vez, como una estrella guía que marcaba el linaje y justificaba la súplica. Iconacento, la argiva que se transformó en bestia por voluntad de los dioses y que, tras recorrer 1000 tierras, engendró una estirpe que ahora volvía a su origen. La memoria mítica no era aquí un adorno, sino una legitimidad profunda. Las Danaides no pedían caridad, exigían justicia. Su ruego no era una limosna, sino un derecho. Pero no todo era esperanza. En sus voces también había miedo. El miedo de saberse mujeres en un mundo de pactos entre hombres. El miedo de que los dioses no respondieran. El miedo, sobre todo, de que Argos, aun reconociendo su linaje, optara por el silencio ante la amenaza de guerra. Porque sabían que su presencia no sería sin consecuencias. Sabían que los hijos de Egipto vendrían, que exigirían su derecho, que convertirían su libertad en causa de conflicto. Y aún así, suplicaban. El coro alcanzó su clímax en un lamento profundo y extendido, en el que cada sílaba era una herida abierta, un grito contenido. No había histeria, no había dramatismo artificial. Solo verdad. Verdad expuesta como carne al sol. Verdad que sangraba. El silencio que siguió fue más fuerte que el canto. Los dioses, los hombres, las piedras mismas parecían guardar la respiración. El aire era espeso, como si la atmósfera entera temiera romper aquel instante sagrado. Las Danaides, exhaustas, quedaron en pie. No esperaban aún respuestas. Solo sabían que el ruego había sido pronunciado. Y que ahora, toda decisión recaería en Argos. Era el comienzo del juicio, no solo de un rey, sino de una ciudad. Porque cuando 50 voces al unísono claman por su derecho a ser libres, los dioses escuchan. Pero también lo hacen las conciencias. Y entonces, en medio de ese aire denso como un presagio, comenzaron a oírse pasos. El juicio estaba por comenzar. La súplica ya había hablado. Capítulo 3. El dilema de Pelasgo, entre la ley divina y el temor humano. El eco de los cánticos aún flotaba en el aire cuando el rey Pelasgo apareció en escena, rodeado por una comitiva de hombres armados.
Era un soberano austero, de rostro curtido por el tiempo y el gobierno, y de mirada profunda, como si cada decisión tomada en el pasado hubiera dejado una marca en su alma. No era un tirano, ni un héroe, sino un hombre entre dioses, obligado a juzgar con manos humanas las causas que superaban lo terrenal. Sus ojos, al posarse sobre las Danaides, no mostraron desprecio ni deseo. Mostraron duda. Esa duda que nace cuando el corazón se enfrenta a lo que no puede explicarse con la lógica de los tratados ni con la tradición de los ancestros. El rey escuchó, primero en silencio, luego con creciente inquietud, el relato de Dánao, la huida, la persecución, la amenaza inminente de ser forzadas al yugo de un matrimonio impuesto, donde no había amor sino dominio, no alianza sino esclavitud. Pelasgo caminó entre las columnas del templo, como buscando respuestas en la piedra. Miraba los rostros de las suplicantes, sus manos crispadas sobre los altares, los signos de desesperación mezclados con dignidad. Y en su pecho crecía un peso que no podía compartir con ninguno de sus consejeros, pues sabía que el dilema que se le presentaba no tenía solución clara. Si aceptaba protegerlas, ofendía a Egipto y ponía en riesgo la paz de su reino. Si las rechazaba, deshonraba a los dioses y manchaba su conciencia con la sangre de inocentes. ¿Por qué venís a mí?, preguntó al fin, su voz grave, como si hablara más para sí mismo que para las extranjeras. ¿Por qué debo, yo, Argivo, cargar con este destino vuestro? Las Danaides, en unísono suave, respondieron. No pidieron con altivez ni con súplica vacía. Hablaron de la sangre compartida, del linaje común que las unía a Argos a través de Iconacento, la antepasada errante. Recordaron las leyes divinas que protegían al extranjero, al suplicante, al perseguido. Nombraron a Zeus y Quesios, dios de los que imploran, y advirtieron con la calma solemne de los justos que rechazar su súplica no sería solo una decisión política, sino una transgresión contra los designios eternos. Pelasgo cerró los ojos. El pueblo comenzaba a reunirse en los márgenes, atraído por el rumor de lo que acontecía en el templo. No faltaban los murmullos, las miradas inquietas, los temores compartidos. Algunos murmuraban que proteger a las extranjeras sería invitar a la guerra. Otros, que Argos debía honrar a los dioses por encima de todo. La balanza pendía en el aire, y el rey, como un atlas moral, sentía el peso del mundo sobre sus hombros. No decidiré yo solo, dijo entonces Pelasgo, y su voz se alzó como un escudo ante la presión creciente. Haré lo que el pueblo de Argos, reunido en asamblea, decida. Que sea la voz de la ciudad, no la del tirano, la que acoja o rechace vuestra súplica. Pues si hemos de pelear, que sea por una causa elegida por todos, y no por la voluntad solitaria de un solo hombre. Las Danaides se miraron entre sí. No era aún una promesa, pero era esperanza. El rey no las había expulsado, no había negado su palabra. Había reconocido el peso de lo sagrado. Y aunque la suerte estaba aún en juego, la semilla de la compasión había sido plantada en suelo fértil. Pelasgo se marchó del templo con el paso lento de quien ha visto la grieta en el muro de su certeza. Sus consejeros le seguían en silencio, pues ninguno de ellos se atrevía a decir lo que todos pensaban, que los dioses estaban mirando, y que cada decisión habría de juzgarse en un tribunal más alto que cualquier ágora. Las Danaides, por su parte, permanecieron junto al altar. No se retiraron. No celebraron. Solo renovaron sus ofrendas, avivaron las ramas sagradas, y se sumieron en un nuevo canto, esta vez más íntimo, más recogido. Cantaban a la espera, al destino suspendido, al Dios que escucha aunque no responda. La ciudad, mientras tanto, comenzaba a agitarse como un árbol al viento. Porque cuando un dilema entra en el alma de un rey, la ciudad entera respira con la incertidumbre de su soberano. Y en Argos, esa noche, nadie durmió sin pensar en las extranjeras que habían llegado con ramas de olivo y ojos de tormenta. Capítulo 4. Asamblea en Argos. La voz del pueblo frente al destino. La mañana en Argos despertó bajo un cielo incierto, ni del todo claro, ni cubierto del todo. Era como si la misma bóveda celeste dudara de lo que habría de suceder, suspendida entre el juicio y la misericordia. Los ciudadanos, uno a uno, comenzaron a congregarse en la explanada sagrada, convocados por la palabra del rey. No era común que Pelasgo llamara al pueblo para deliberar asuntos tan delicados, y menos aún que lo hiciera por causa de forasteras. Pero algo en aquellas mujeres, su dignidad serena, su fe inquebrantable, su parentesco divino, había sembrado una inquietud nueva en el corazón del reino.
La plaza se llenó de voces, de rostros atentos, de miradas que se buscaban sin encontrar respuestas. Los más ancianos murmuraban sobre Iconacento y su largo exilio, recordando con voz quebrada la historia de aquella mujer que había huido, marcada por el deseo de un dios y por la furia de una diosa. Los jóvenes, en cambio, hablaban con la fogosidad de quienes no conocen aún la guerra, pero creen que la gloria está siempre del lado de los valientes. Las mujeres miraban a las Danaides y veían en sus ojos una fuerza que no provenía de la espada ni del poder, sino del derecho ancestral a decidir sobre su cuerpo y su destino. Pelasgo ascendió a la tribuna de piedra, acompañado por los ancianos del consejo. Su túnica real se movía con el viento como una bandera fatigada. Sus palabras no fueron largas, pero sí hondas. Explicó lo que había visto, lo que había escuchado, lo que intuía que estaba en juego. Habló del linaje compartido, de la ley sagrada de hospitalidad, del riesgo de provocar a Egipto con una negativa. Pero también habló del temor, del deber de proteger la ciudad, de los límites de lo humano ante el poder de los dioses. No seré yo, dijo con voz firme, quien condene a estas mujeres ni quien arrastre al pueblo a un conflicto sin su consentimiento. Que decida Argos. Que hable la ciudad. Que el juicio de todos se imponga sobre el juicio de uno solo. Y entonces, uno a uno, los ciudadanos comenzaron a hablar. No con el ruido de la muchedumbre sin forma, sino con el peso ceremonial de una decisión colectiva. Un pescador de río se alzó primero, con la voz aún húmeda de la madrugada, diciendo que ningún hombre digno debería obligar a una mujer a yacer con quien no ama. Le siguió una matrona de voz templada, que habló del deber de los argivos de proteger a quienes invocan los dioses en su tierra. Luego vinieron los más prudentes, un comerciante que temía por el equilibrio económico si Egipto reaccionaba con fuerza, un militar que advertía del peligro de abrir las puertas al conflicto. Pero incluso ellos, con todo su recelo, reconocían que las súplicas de las Danaides no podían ser ignoradas sin desafiar el mandato sagrado de Zeus y Quesios. Las Danaides, mientras tanto, se mantenían junto al templo, observando desde la distancia el curso de los acontecimientos. No se agitaban, no rogaban ya. Su sola presencia, envuelta en túnicas blancas y coronadas de ramas de olivo, era una súplica más poderosa que cualquier palabra. Como estatuas vivientes, ofrecían al pueblo de Argos un espejo donde mirar su propia alma. Cuando el sol alcanzó su cenit, la asamblea ya no era un grupo disperso, sino un cuerpo único, animado por una sola decisión. El murmullo se convirtió en clamor. Un anciano alzó la voz y dijo: «Que no digamos, cuando los años pasen, que dejamos morir a quienes nos pedían amparo. Que la memoria de Argos sea noble, no cobarde. Acojámoslas. Y si Egipto viene, que encuentre a un pueblo que no teme hacer lo justo». Un rugido de aprobación siguió a sus palabras. Pelasgo se irguió, el rostro iluminado por una mezcla de alivio y solemnidad. Alzó su cetro y, con él, la voluntad de la ciudad. Argos ha hablado. Las Danaides serán acogidas como suplicantes. Que los dioses bendigan nuestra decisión. Aquel instante se grabó en la memoria colectiva de Argos como una afirmación de humanidad. No fue un acto sin riesgo. Fue un acto de valentía consciente. Se encendieron fuegos en los altares. Los sacerdotes oficiaron ritos de purificación. Las Danaides fueron escoltadas con honra hasta un santuario donde podrían reposar con seguridad. Pelasgo, en privado, aún dudaba. Sabía que el destino, cuando se le desafía con virtud, no siempre responde con recompensa. Pero también sabía que había cumplido su deber con los dioses y con la justicia. En su corazón, un temor, que Egipto no tardaría en reclamar lo que creía suyo. Esa noche, Argos durmió distinto. Bajo un cielo ahora más claro, como si el firmamento aprobara lo decidido. Y las Danaides, envueltas en un canto suave, agradecieron a Zeus y a la tierra de sus ancestros. Porque en un mundo gobernado por el poder, habían hallado un rincón de piedad. Y eso, ya, era una victoria. Capítulo 5. El presagio del mar, heraldos de Egipto. El viento había cambiado. Soplaba ahora desde el sur, cargado de un olor salino y un temblor casi imperceptible que se sentía en los huesos. En la costa de Argos, los centinelas miraban al horizonte con ojos encendidos por la inquietud. No eran olas comunes las que se alzaban, ni el rumor del mar era el de siempre. Parecía que el agua hablara en una lengua antigua, presagiando la llegada de algo más que embarcaciones. Aquella madrugada, el mar no era tránsito, era heraldo.
Desde lo alto del promontorio, una figura divisó las velas negras que cortaban el horizonte como cuchillas de sombra. 1, 2, 4, 7 naves. Avanzaban con disciplina cruel, silenciosas como la furia contenida. No traían pendones de paz, ni estandartes de comercio. Traían, en su sigilo, la voluntad de captura, el retorno forzado de las hijas de Dánao, y la arrogancia de quien no acepta la negativa. En la ciudad, el rumor llegó antes que las embarcaciones. Como el roce de una pluma antes del golpe. Pelasgo fue advertido de inmediato y reunió a sus hombres de confianza. Su rostro, aunque sereno ante los suyos, estaba marcado por la sombra de la decisión que había tomado días antes. ¿Hemos sido sabios o solo valientes?, se preguntaba mientras observaba cómo el pueblo, todavía palpitante por la elección noble, comenzaba a comprender el precio que podrían pagar. Mientras tanto, en el templo, las Danaides sintieron en su piel el estremecimiento del destino. No necesitaban mirar al mar para saber que sus primos venían por ellas. Lo sabían por la manera en que el silencio las abrazaba, por la forma en que los dioses parecían detener la respiración. Amintas, la más joven, murmuró entre lágrimas. ¿Acaso la tierra nos dio amparo para que el mar nos lo arrebate? Y Permnestra, la mayor, respondió con la voz firme de quien guía no con espada, sino con claridad. No hemos cruzado el mundo para rendirnos al primer rugido. Que vengan. El alma que se sabe libre no se encadena sin lucha. La tensión creció como una tormenta que se carga en la lejanía. Los heraldos de Egipto desembarcaron con el paso de los hombres que creen en su propio derecho. Altos, armados, con la arrogancia grabada en los ojos. El primero de ellos, un emisario del príncipe, no pidió permiso para hablar. Caminó directamente hacia la ciudadela, custodiado por soldados cuya mirada no buscaba tregua, sino obediencia. Vengo, dijo, en nombre de los hijos de Egipto. Vengo a reclamar lo que nos pertenece. Las hijas de Dánao han huido de su compromiso sagrado. No hay suplicio que las absuelva. No hay altar que las oculte. No hay Dios que se interponga entre un hombre y su legítima esposa. Pelasgo escuchó sin pestañear. Lo acompañaban los ancianos del consejo y los sacerdotes de Zeus, quienes, con sus miradas, parecían invocar al dios para que pesara las palabras. No respondió de inmediato. Dejó que el silencio hiciera su labor de eco. En Argos, dijo al fin, no se arrebata a nadie de los brazos del altar. En Argos, lo sagrado no se tuerce por el capricho. Si las hijas de Dánao buscaron amparo, y lo hicieron según el rito, el Dios que las protege también protege esta ciudad. El heraldo sonrió con la crueldad de quien ve en la piedad un obstáculo, no una virtud. ¿Serán ustedes, entonces, quienes declaren la guerra a Egipto? La pregunta quedó suspendida como una lanza arrojada, pero aún en el aire. El pueblo se agolpó para ver el enfrentamiento verbal. Las Danaides, desde el templo, escuchaban cada palabra con el corazón detenido. Pelasgo, sin levantar la voz, respondió. No somos amantes de la guerra. Pero menos aún lo somos de la injusticia. Hablad con los dioses si no aceptáis nuestra decisión. Porque en este suelo, quien pisa los altares es sagrado. El heraldo no se inclinó ni replicó. Simplemente se giró y se marchó, dejando tras de sí la amenaza sembrada como una semilla negra. Volverían. Y no lo harían con palabras. Esa noche, Argos no durmió. Se reforzaron las puertas, se ofrecieron sacrificios a Atenea, a Zeus, a Apolo. Los ancianos consultaron los oráculos. Las Danaides, envueltas en su silencio, sabían que la batalla no se libraba solo con espadas. Era la dignidad, la voluntad, la fidelidad al juramento lo que estaba en juego. Y el mar, en su vaivén eterno, parecía reírse. Porque sabía que el tiempo de las decisiones había terminado. Lo que vendría ahora era el tiempo de las consecuencias. Capítulo 6. El juicio de los dioses y el peso del linaje. Las primeras luces del alba resbalaron sobre los muros de Argos como dedos de un dios tembloroso. El día nacía con la lentitud solemne de quien presiente que algo mayor se cierne en los márgenes de lo humano. Desde el templo de Zeus, los cánticos de los sacerdotes se alzaban como columnas de incienso, buscando en lo alto una señal, un veredicto, una brújula para la justicia. La ciudad entera, de nobles a mendigos, giraba en torno a una sola pregunta. ¿Qué fuerza prevalecerá, la de la sangre o la de los dioses? En el centro de la escena estaban ellas, las Danaides,
con sus túnicas marcadas por el polvo del camino, los rostros ceñidos por la incertidumbre, y una dignidad que ni el exilio ni el miedo lograban empañar. Rodeadas por los altares, por el eco del pasado que traían en su sangre, y por los ojos atentos del pueblo de Argos, esperaban un desenlace que aún no se dibujaba del todo. No era fácil la decisión para Pelasgo. En su corazón, el deber del rey y la conciencia del hombre se debatían como dos potencias en guerra. A su lado, los ancianos del consejo le recordaban la prudencia de la política, pero el rugido de la moral lo impulsaba hacia un acto mayor, uno que no se medía en alianzas ni en guerras, sino en eternidades. En aquel momento, se convocó una ceremonia sagrada en el templo mayor. Un juicio ritual, no escrito en las leyes humanas, sino invocado por las antiguas reglas del destino. Era el juicio de las súplicas, aquel que solo los verdaderos dioses podían presenciar sin desviar la mirada. El pueblo se reunió en el ágora, donde una gran piedra de sacrificio fue rodeada de ramas de olivo, símbolo de protección y paz. Allí, las Danaides serían escuchadas. Una por una, las hijas de Dánao expusieron su historia. No con lágrimas, sino con la gravedad de quienes saben que la verdad no necesita adornos. Hablaron del largo viaje, de la fuga del yugo de los egipcios, de la decisión de rechazar un destino sellado por la fuerza. Hablaron de la libertad como don sagrado, no negociable, no usurpable. De cómo, al elegir la huida, no habían deshonrado a su linaje, sino que lo habían purificado del crimen y del sometimiento. No somos traidoras, dijo Hipermnestra. Somos guardianas de la dignidad. Y no hay tierra más sagrada que aquella que da refugio a los justos. El sacerdote de Zeus, anciano de barba nívea y voz honda como las cavernas del mundo, se acercó al altar. Sacrificó un cordero sin mancha y observó el humo ascender. El fuego, normalmente tranquilo, danzaba con un ímpetu inusual, como si una voluntad invisible lo agitara. Todos comprendieron. Los dioses estaban presentes. Entonces habló el sacerdote. Argos ha escuchado. Los dioses han respondido. No hay culpa en estas mujeres. Lo que claman no es venganza, sino justicia. Y aquel que las persiga, perseguirá también a los designios celestes. Que el juicio esté sellado por la voluntad de Zeus. Las palabras, pronunciadas ante todos, cayeron como piedra sobre el pecho del heraldo egipcio, que aún permanecía en la ciudad. Sus labios no pronuncian réplica, sus ojos, enrojecidos de ira contenida, buscaron el rostro del rey, pero hallaron solo el reflejo de la decisión inquebrantable. Aquella noche, Argos celebró no una victoria, sino un acto de valor moral. Las Danaides fueron conducidas al interior del palacio para su protección. El pueblo encendió antorchas y dejó ofrendas en cada esquina, no solo para Zeus, sino también para Apolo, Hera, Artemisa, y todos los que pudieran protegerlas del destino oscuro que se avecinaba. Pero mientras el humo de los altares se perdía en el cielo, una sombra caminaba por los caminos polvorientos del sur. Era el mensajero de Egipto, que regresaba a su príncipe con las palabras de rechazo tatuadas en su memoria. La guerra no había sido declarada por labios humanos, pero ya ardía en el pecho de quienes no aceptaban la voluntad de los dioses. Y en el silencio profundo de la noche, las Danaides, acostadas en lechos ajenos, sentían el peso de su elección. El juicio les había dado protección, pero no paz. Porque el linaje que se niega a ser doblegado es también el primero en ser perseguido. Capítulo 7. La cólera de Egipto y la palabra sellada. La noche se asentó sobre Argos como una bestia agazapada, inmensa, llena de augurios. No era una noche cualquiera. El aire pesaba, denso, como si arrastrara consigo el juicio de siglos. En los muros del palacio, los centinelas caminaban con el rostro endurecido por la vigilia, y en las calles silenciosas, los habitantes encendían lámparas como quien conjura un destino incierto. A lo lejos, en la frontera de la percepción, se sentía una marea que no era del mar. Era la inquietud de Egipto, que ya avanzaba. No tardó en llegar la respuesta. Una segunda comitiva egipcia, más nutrida, más sombría, llegó con la rapidez de la cólera. No hubo anuncios ni invitaciones. Los hombres desembarcaron con la furia en los talones y los dientes apretados por el desdén. Traían consigo no solo palabras, sino órdenes, ultimátums, y la violencia vestida de diplomacia. Al frente, un príncipe de mirada serpentina, el mayor de los hijos de Egipto, caminaba como si ya pisara territorio conquistado. Pidió audiencia inmediata con Pelasgo. No la rogó. La exigió.
En el gran salón del palacio, el ambiente estaba impregnado de solemnidad y amenaza. Las Danaides, protegidas tras los muros de mármol, escuchaban desde las estancias altas. Sabían que el destino se tejía otra vez en un cruce de palabras, y que el eco de lo dicho marcaría las venas del futuro. Argos, dijo el príncipe con voz acerada, ha incurrido en deshonra. Ha albergado a fugitivas. Ha violado la ley sagrada del pacto de sangre. Exigimos la restitución inmediata de nuestras prometidas. O enfrentad la espada del Nilo. Pelasgo lo observó largamente. No había miedo en sus ojos, pero sí el peso de una decisión que podría desatar siglos de ruina. No respondió al instante. Caminó hacia los ventanales, donde el viento traía el aroma de las flores nocturnas, y habló como quien habla no solo por sí, sino por la tierra que representa. Las hijas de Dánao llegaron a nosotros suplicando asilo. Lo hicieron según el rito, abrazadas al altar, y protegidas por la palabra de Zeus. Argos no las entregará. No porque las reclame Egipto, sino porque los dioses nos lo prohíben. El príncipe enrojeció de ira. Un murmullo recorrió su comitiva. La palabra del rey era clara. Irrevocable. Pero la ira de un linaje herido no se disuelve con palabras. Entonces, espetó el egipcio, será la guerra quien resuelva lo que vuestra lengua no supo. No olvidéis lo que arrastra la marea cuando se desbordan los dioses del sur. Y con esa amenaza, se marchó. Durante la noche, los templos permanecieron abiertos. Sacerdotes y ancianas oraron con un fervor desconocido. Se leyeron los augurios en las entrañas de las aves, se interpretaron los sueños de los niños y hasta los locos fueron escuchados, por si la locura era ahora el disfraz de una verdad divina. Hipermnestra reunió a sus hermanas en torno al altar. No lloraban. No temblaban. Eran el linaje del mar, nietas del río Inaco, descendientes de Iconacento, la que fue convertida en vaca por la cólera de Hera y vagó hasta Egipto. Sabían que el dolor era su herencia, pero también lo era la resistencia. Nos buscarán con espadas, dijo una, pero solo hallarán piedras sagradas bajo nuestros pies. Y si nos llevan, dijo otra, llevaremos en la sangre la libertad de haber luchado por nuestra voluntad. Esa noche, las Danaides durmieron poco. En sueños, vieron a Iconacento cruzando mares, convertida en forma animal, huyendo de una maldición, pero también llevando en su lomo el germen de un futuro. La tragedia era antigua, pero también era nueva. Se repetía no para cerrarse, sino para recordarse. Al amanecer, Argos no era la misma. Sus muros estaban fortalecidos, sus ciudadanos en guardia, sus dioses invocados. Las Danaides, protegidas por un pueblo que había aceptado su causa como propia, esperaban. La batalla no era solo una guerra entre hombres. Era una disputa entre lo viejo y lo justo, entre la posesión y la voluntad, entre el linaje y la elección. Y en lo alto del cielo, Zeus callaba. Pero su rayo brillaba en la distancia, como si recordara a todos que no siempre habla el dios que más grita, sino el que más observa. Capítulo 8. La sombra de Iconacento y el eco del exilio. Antes del alba, cuando la ciudad aún dormía bajo el velo de los sueños más pesados, una figura solitaria cruzaba el umbral del templo de Hera. Era Hipermnestra, la mayor de las Danaides, cuyos ojos no conocían descanso desde que la amenaza egipcia había cruzado el mar. Sus pies descalzos se posaban sobre el mármol como si cada paso llevara consigo el peso de generaciones, y en sus manos, un ramo de laurel recién cortado temblaba como si las hojas susurrasen lo que los labios temen decir. Allí, entre columnas que respiraban siglos, Hipermnestra imploró a la diosa blanca. No pidió venganza ni victoria, sino claridad. Porque sabía que incluso la justicia, sin guía, puede transformarse en furia. El templo, en su silencio solemne, pareció responderle. El linaje de Iconacento no era solo una maldición, era también una lámpara encendida en la oscuridad de los siglos. Iconacento. El nombre resonaba como un lamento ancestral en los muros de Argos. La vaca divina, hija de Inaco, seducida por Zeus, perseguida por la ira de Hera, condenada a vagar entre continentes y civilizaciones. Era ella la raíz de la sangre que corría por las venas de las Danaides, y era su exilio la primera piedra del camino que ahora ellas recorrían. Iconacento había atravesado tierras y océanos con el aguijón de una mosca sagrada a su espalda. Ellas, sus descendientes, huían de esposos impuestos, de destinos sellados por la violencia. Aquella mañana, Pelasgo convocó a los sabios de la ciudad.
No bastaba con la valentía ni con la piedad. Era necesario comprender la magnitud del momento. ¿Qué significaba albergar a las hijas de Dánao? ¿Qué destino pesaba sobre la ciudad por este acto de humanidad? Los sabios hablaron largo. Hablaron del oráculo de Dodona, de los mitos fundacionales, de los ciclos que unen la sangre al mar. Y entonces, uno de ellos, un anciano casi ciego, cuyas palabras eran respetadas incluso por los dioses menores, alzó la voz. Y con acento no fue castigo. Fue puente. Su viaje, que muchos vieron como condena, fue siembra. Lo que ahora viene de Egipto no es enemigo, es espejo. Un espejo que no queremos mirar. El rey escuchó, y algo en su rostro cambió. No era miedo, ni duda, sino la comprensión de que el conflicto era mayor de lo que parecía. Ya no se trataba de proteger a unas mujeres perseguidas, se trataba del alma misma de Argos, de su lugar en el tejido eterno del mito. Mientras tanto, las Danaides tejían guirnaldas para los altares y entonaban himnos antiguos, traídos desde las costas del Nilo. Su canto era un lamento y una promesa. Sabían que el juicio de los hombres podía cambiar, pero el juicio de los dioses era más lento, más profundo, más inevitable. Y bajo la sombra del olivo sagrado, Hipermnestra alzó la vista hacia el cielo. No lloraba. No rezaba. Simplemente comprendía. Comprendía que ser descendiente de Iconacento era cargar el fuego del exilio, pero también ser llama en la oscuridad. Que el dolor heredado podía transformarse en fuerza. Que la libertad, aunque nacida en el umbral del miedo, era la única herencia verdadera. Así, mientras el sol comenzaba a nacer desde el mar, rojo, como una herida recién abierta, Argos respiraba con la conciencia de que el día que se alzaba no sería uno más. Era el día en que Iconacento regresaba, no en carne, sino en espíritu. En cada una de las hijas que, negándose a ser posesión, volvían a ser origen. Capítulo 9. El sacrificio de los dioses y la guerra que se avecina. El amanecer trajo consigo una calma aparente. Los cielos de Argos, teñidos de un azul profundo, prometían un día más de prosperidad. Sin embargo, bajo esa calma superficial, las aguas del destino ya se agitaban. La ciudad estaba al borde de un precipicio invisible, un abismo que nadie podía ver pero que todos sentían en el aire pesado que rodeaba cada rincón. Los muros de la ciudad parecían estar alzados no solo para proteger, sino también para retener la ansiedad de un pueblo entero, que sabía que la guerra se acercaba no solo por las lanzas, sino por la misma voluntad de los dioses. Las Danaides, aunque protegidas por el refugio de Argos, ya no podían ignorar la sombra alargada de Egipto que se cernía sobre sus vidas. Aunque se les había prometido la seguridad, la paz se desvanecía a medida que las tropas egipcias se aproximaban a la costa. Ya no eran simples emisarios los que venían de tierras lejanas, era una marea de soldados dispuestos a borrar el remolino de libertad que las hijas de Dánao habían encendido en tierras extranjeras. Pelasgo, rey de Argos, se hallaba en la sala de consejo. Allí, los más sabios de la ciudad se habían reunido, y las conversaciones no eran más que una mezcla de miedo y desesperación. El destino parecía haber quedado sellado mucho antes de que las decisiones fueran tomadas, como si el mismo Hades estuviera observando desde las sombras, dispuesto a inclinar la balanza. El sacrificio de los dioses, dijo un anciano sacerdote, su rostro sombrío como un crepúsculo sin luna, es necesario si hemos de hallar la verdad en esta oscuridad. Si los dioses ya no nos favorecen, ¿qué queda de nosotros? Solo la voluntad de los hombres. Y esa voluntad ha de ser forjada en el sacrificio. Pelasgo lo miró fijamente, sus ojos fijos en la llama que parpadeaba en la lámpara cercana. En su corazón, una duda se cernía. ¿Debería entregar a las Danaides para evitar la guerra? ¿Era el sacrificio de unas pocas la salvación de muchos? Y si lo hacía, ¿sería su reino una victoria o una condena? Sacrificio, musitó él, su voz teñida de amargura. ¿Pero qué sacrificio podría reparar la sangre derramada de un pueblo que ha conocido la opresión del tirano? Si cedemos, perderemos lo que somos. El consejo cayó. Las palabras del rey resonaron en las paredes de piedra. La decisión era demasiado grande para ser tomada solo por un hombre, incluso uno con la responsabilidad de un reino entero sobre sus hombros. Mientras tanto, en el templo de Hera, las Danaides se reunían, vestidas con ropas simples, pero con la dignidad de quienes no se dejan doblegar. Hipermnestra, al frente de las otras, había soñado con la visión de su madre, Dánao, quien había sido perseguido por la ira de Egipto,
pero nunca había cedido. En el sueño, su madre le hablaba de un futuro incierto, pero lleno de una fuerza indomable que venía del rechazo a la opresión. El sacrificio no siempre es lo que nos dicen, decía Dánao en el sueño. La verdadera fuerza nace de la resistencia. No hay triunfo en la rendición, solo en la lucha. Hipermnestra despertó con una resolución renovada. No podían esperar más. La hora de la acción había llegado. Reunió a sus hermanas en el templo, y con voz firme, les habló de la necesidad de prepararse. No solo para la guerra, sino para la lucha por su libertad. No somos un tributo ni una moneda en el juego de los dioses, dijo, mirando a cada una de ellas con determinación. Somos hijas del Nilo y de los dioses, y si hemos de caer, que sea con la dignidad de quienes nunca se arrodillan. Argos no es solo nuestro refugio, es nuestra última esperanza. Las mujeres, antes temerosas, sintieron el peso de esas palabras. La llama de la lucha comenzó a arder en sus corazones. No solo luchaban por sí mismas, sino por todas las mujeres que alguna vez fueron esclavizadas por el yugo de la guerra y la violencia. El sacrificio que se proponían ya no sería de sumisión, sino de resistencia. Al día siguiente, la guerra estalló con la misma furia que había acompañado a Egipto desde tiempos remotos. Las tropas del Nilo llegaron hasta los muros de Argos, y la ciudad, preparada para resistir, se alzó como un gigante dormido que despertaba de una larga quietud. La batalla no fue solo una lucha de hombres y espadas. Era un enfrentamiento entre los dioses y los hombres, entre el destino y la libertad. Los egipcios, convencidos de su derecho a reclamar a las hijas de Dánao, se lanzaron contra las murallas de Argos con una fiereza cegadora, mientras los ciudadanos de la ciudad, unidos bajo la bandera de la resistencia, luchaban con el fervor de aquellos que saben que la historia los juzgará. El sacrificio estaba en el aire, pero no era el sacrificio que los egipcios habían anticipado. Era el sacrificio de la lucha, de la valentía y de la memoria que viviría más allá del filo de las espadas. Y cuando el polvo de la batalla se asentó, Argos aún permanecía en pie, con el sol brillando sobre sus murallas, como un testamento a la fuerza que puede emanar de la resistencia, incluso frente a la furia de los dioses. Capítulo 10. El juicio de los dioses y la decisión final. El eco de la batalla había quedado atrás, y el aire de Argos ya no vibraba con el retumbar de los cascos ni el choque de las espadas. El sol, aún inclemente, bañaba la ciudad en una luz cruda, como si no quisiera ser testigo de lo que vendría. Pero en el corazón de Argos, en el mismo templo de Hera donde las Danaides habían buscado refugio, el destino de la ciudad y el futuro de las hijas de Dánao estaban a punto de ser sellados, no por la guerra, sino por el juicio de los dioses. Pelasgo, exhausto por la batalla, se encontraba de pie frente al altar, mientras el consejo de sabios y sacerdotes lo rodeaba. Los ojos del rey reflejaban la oscuridad que había comenzado a invadir su alma. Había luchado por proteger a su pueblo, pero ahora el peso de la decisión que había tomado lo abrumaba. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había salvado a su ciudad, o había condenado a su gente a la ruina? A su lado, Hipermnestra observaba en silencio. El sacrificio de los dioses que se había profetizado parecía ya inevitable, pero no en la forma que Pelasgo había imaginado. La ciudad no estaba a salvo. El sacrificio no se medía en sangre derramada en el campo de batalla, sino en la voluntad de cada uno de los hombres y mujeres de Argos de enfrentar su propio destino. El juicio de los dioses está cerca, dijo un anciano sacerdote, su voz grave, como si las palabras mismas fueran un peso. Hera observa desde su trono. Si Argos no se somete, si no se sacrifica lo que se le exige, el castigo será más feroz que cualquier invasión. Nos arrollará sin piedad. Pelasgo levantó la vista. El altar resplandecía con el fulgor de las ofrendas. Era cierto que los dioses habían exigido mucho de él, pero ¿acaso no había sido el sacrificio lo que los dioses siempre pedían? La sangre, la guerra, el sufrimiento. ¿No era eso lo que los dioses esperaban como prueba de lealtad? Pelasgo, el rey, parecía estar atrapado en una red tejida por las mismas deidades a las que había rendido tributo toda su vida. Pero Hipermnestra no temía. Ella, la líder de las Danaides, entendió que su sacrificio era otro. La verdadera prueba no era doblegarse ante los dioses, sino resistir ante su poder. Su corazón, más allá de la sangre, ardía con la certeza de que el camino de la sumisión no era el único. La lucha de las Danaides, su resistencia frente a Egipto, su supervivencia ante la desesperación, formaban una narrativa más profunda.
A ella le parecía claro que había una manera de redimir a Argos sin rendirse ante el sacrificio que los dioses demandaban. Mientras los sabios discutían las implicaciones del juicio, Hipermnestra se acercó al altar, donde el rey la observaba en silencio. Sin palabras, se arrodilló y colocó el ramo de laurel, que había llevado durante tanto tiempo, sobre las piedras frías. Rey Pelasgo, dijo, su voz fuerte, pero serena, hemos llegado hasta aquí no por la fuerza de los dioses, sino por la resistencia de nuestras propias manos. Las hijas de Dánao no fueron enviadas para ser sacrificadas como piezas en un tablero divino. Nosotras somos la respuesta a la injusticia que los dioses imponen. No es con la rendición como se salvará a Argos, sino con la fuerza de nuestra voluntad. Las palabras de Hipermnestra resonaron en la sala, un desafío directo a la tradición que los dioses habían sembrado en los corazones de los hombres. No era solo una mujer quien hablaba, sino todas las Danaides, todas las voces de las mujeres oprimidas que se alzaban contra el mandato divino. Pelasgo miró a las otras mujeres, que ahora se unían en su silencio. A lo lejos, en las colinas que rodeaban la ciudad, las tropas egipcias se retiraban, derrotadas, y el humo de la batalla se dispersaba, llevando consigo el último vestigio de conflicto. Pero dentro de la sala, algo más se estaba gestando. El rey, sumido en un mar de dudas, comprendió que su decisión no podía ser tomada solo por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de su alma. El sacrificio de los dioses ya no tenía sentido. Argos debía encontrar su propio destino, no uno impuesto desde el Olimpo. La guerra, la resistencia, todo había sido un preludio para comprender lo que en realidad importaba: la voluntad de los hombres, la autonomía de los pueblos, y el valor que se encuentra en cada uno de los actos de resistencia frente a la opresión. Entonces, ¿qué harás, rey?, preguntó Hipermnestra, en un tono casi desafiante. Pelasgo guardó silencio por un momento, mirando las llamas de la ofrenda ante él. Sus manos, tan acostumbradas al mando, temblaron ligeramente. Finalmente, respiró hondo y, con un tono firme, respondió: no habrá sacrificio, no habrá sumisión. Argos elegirá su propio destino. El sacerdote, que aún observaba desde las sombras, hizo un gesto con la cabeza, como si aceptara lo inevitable. Los dioses podrían continuar su juicio, pero el corazón de Argos ya había decidido. Esa misma noche, mientras el viento soplaba fuerte desde el mar, las Danaides se unieron bajo las estrellas. Con una mirada llena de determinación, Hipermnestra habló una última vez. Hoy, nos liberamos del miedo. Hoy, nosotros somos el futuro de esta ciudad. Y así, Argos, aún marcada por las cicatrices de la guerra y la lucha, comenzó a escribir una nueva historia. Una donde el sacrificio ya no era la respuesta, sino la resistencia. Un renacimiento que, aunque marcado por la adversidad, llevaría a la ciudad a un futuro forjado por la voluntad indomable de aquellos que se niegan a ser esclavos de los dioses. Capítulo 11. La esperanza y la oscuridad que se avecina. La noche había caído sobre Argos con una quietud inquietante. La ciudad, que había estado al borde de la destrucción, ahora respiraba con una calma tensa, como si los ecos de la batalla no pudieran disiparse por completo. Los muros, una vez confiables y protectores, parecían estar muriendo lentamente, como si la tierra misma se estuviera desmoronando bajo el peso de lo que había sucedido y lo que aún estaba por venir. A pesar de la victoria sobre las fuerzas de Egipto, un sentimiento sombrío se había apoderado del corazón de los argivos. La decisión de Pelasgo, de desafiar la voluntad de los dioses y rechazar el sacrificio, había marcado un giro en la historia de la ciudad, pero las sombras de la incertidumbre seguían al acecho. Nadie sabía qué consecuencias traería su desafío. Los dioses, que habían dictado las leyes del destino durante tantas generaciones, no podían quedar indiferentes ante tal insolencia. La balanza se había inclinado en favor de la resistencia humana, pero aún quedaba por ver si el precio a pagar sería demasiado alto. El rey Pelasgo, sin embargo, no se encontraba derrotado. En su alma, la decisión tomada por él y las Danaides era un faro de esperanza. Un rayo de luz en la oscuridad que envolvía a su pueblo. Había prometido no rendirse, y en su corazón, las palabras de Hipermnestra seguían retumbando con fuerza. Nosotras somos la respuesta a la injusticia que los dioses imponen. No es con la rendición como se salvará a Argos, sino con la fuerza de nuestra voluntad. Era un ideal tan grande como el océano, y aunque sabía que el camino por delante no sería fácil, la fuerza de esa resolución lo mantenía erguido ante las puertas de su palacio. Sin embargo,
A medida que pasaban los días, la esperanza parecía desvanecerse lentamente. El clima en Argos había comenzado a cambiar de manera extraña. El cielo, una vez brillante y despejado, se oscurecía con nubes densas que bloqueaban el sol, dejando a la ciudad envuelta en una penumbra artificial. Los campos que rodeaban la ciudad, antes fértiles y llenos de vida, se marchitaban sin razón aparente. La gente comenzó a murmurar sobre la ira de los dioses, temiendo que el precio del desafío de Argos fuera demasiado alto. La angustia se apoderó de los corazones de los ciudadanos, quienes comenzaron a preguntarse si el reino, de alguna manera, estaba maldito. Los augurios que antes parecían señales de prosperidad, ahora se interpretaban como presagios de calamidad. La ciudad se llenó de una sensación de fatalidad, como si los dioses, invisibles pero omnipotentes, pudieran castigar a todo un pueblo por un solo acto de desobediencia. En el palacio, Pelasgo se encontraba solo en su cámara, contemplando las estrellas a través de la ventana. Las estrellas, que alguna vez habían sido símbolos de orientación y guía, ahora parecían distantes, como si se hubieran alejado de su alcance. La soledad se sentía más densa que nunca. Había luchado por su pueblo, por sus sueños, pero las dudas comenzaron a hacer mella en su mente. Había rechazado el sacrificio, pero ¿era esa la decisión correcta? ¿Podría Argos sobrevivir a las consecuencias de tal desafío? En ese momento, un mensajero irrumpió en la cámara del rey, con la cara pálida y los ojos llenos de terror. «¡Mi rey!», exclamó, jadeando por la rapidez de su carrera. Los augurios han sido cumplidos. La tierra comienza a temblar. Pelasgo se levantó, su corazón se aceleró al escuchar las palabras del mensajero. Sabía lo que eso significaba. La ira de los dioses había comenzado a manifestarse de la manera más temible. La naturaleza misma se volvía en su contra. Los dioses no toleraban la desobediencia. Afuera, las primeras vibraciones de un terremoto comenzaron a estremecer los cimientos de la ciudad. Los edificios se sacudían, el suelo se agrietaba y las piedras caían por los caminos. El rugir de la tierra era el único sonido que rompía la calma nocturna, y con él, la esperanza de que Argos pudiera escapar sin pagar el precio del desafío. Las Danaides, reunidas en el templo de Hera, sintieron el temblor como una amenaza inminente. Hipermnestra, al ver el desastre que se desataba ante ellas, entendió lo que estaba sucediendo. Los dioses no se detenían, su poder era absoluto. Sin embargo, no podían rendirse. Habían resistido la opresión durante demasiado tiempo como para sucumbir ahora a la desesperación. «No es el fin», dijo Hipermnestra, su voz resonando en el eco de la sala sagrada. «Esta tierra tiembla porque los dioses temen lo que hemos hecho. Si hemos de caer, lo haremos con dignidad, luchando hasta el último aliento». Las otras mujeres, a su lado, asintieron en silencio. A pesar de la furia de la naturaleza, de la amenaza que se cernía sobre ellos, no perderían la esperanza. Ya no serían sacrificadas como víctimas. Ellas eran las portadoras de la resistencia, y esa resistencia, aunque puesta a prueba, no podía ser destruida por el capricho de los dioses. El terremoto aumentaba de intensidad. La ciudad de Argos, tan orgullosa de su invulnerabilidad, ahora se encontraba a merced de la furia de la tierra. Las calles se llenaban de gritos, de gente corriendo en busca de refugio, de sacerdotes rogando por el perdón de los dioses. Sin embargo, Hipermnestra se mantenía firme, observando el caos con una claridad que solo los valientes poseen. Pelasgo, al igual que ella, no podía ceder al miedo. En su corazón, una verdad se alzó por encima de la destrucción. La verdadera fuerza de Argos no residía en sus muros ni en sus ejércitos, sino en la resistencia inquebrantable de su pueblo. Y mientras el terremoto rugía y la ciudad temblaba, el destino de Argos aún pendía en el aire, como una espada de Damocles sobre las cabezas de todos. Pero lo que la ciudad había aprendido a lo largo de los años era que, en tiempos de oscuridad, incluso el miedo puede ser transformado en esperanza, y la desesperación puede dar paso a la lucha por un futuro propio, un futuro que ya no estaba dictado por los dioses. Capítulo 12. La última batalla por la justicia. Las horas posteriores al terremoto fueron caóticas. Los cielos seguían sombríos, mientras los ecos de la furia de la tierra aún resonaban en los rincones de Argos. La ciudad estaba destrozada, pero no derrotada. Los edificios se habían desplomado, las plazas estaban desiertas y las calles se habían convertido en lechos de ruinas. Sin embargo, en medio del desastre,
algo más permanecía firme: la voluntad inquebrantable del pueblo de Argos. Pelasgo, consciente de la desesperación que había invadido el corazón de su gente, sabía que la única salida posible era la lucha. Si bien el desafío a los dioses había causado su ira, no podía permitir que la ciudad sucumbiera sin ofrecer una resistencia digna. De pie, en lo alto de los muros de la ciudad, contemplaba la escena, la destrucción, las sombras, la confusión. Pero también veía algo más, algo que había comenzado a germinar en los corazones de los ciudadanos. La justicia, en su forma más pura, estaba naciendo. Las Danaides, lideradas por Hipermnestra, se habían reunido en el templo de Hera, lugar que hasta ahora había sido símbolo de sacrificios y oraciones. Ahora, ese mismo templo se convertía en el centro de su resistencia. No más sacrificios. No más sumisión a los caprichos de los dioses. Hipermnestra había convocado a todas las mujeres de Argos a unirse en una última lucha, una lucha por la dignidad y la libertad. Las mujeres, que durante generaciones habían sido sometidas, ahora tomaban las riendas de su destino. Este es el momento, dijo Hipermnestra, su voz resonando como un canto poderoso. No permitiremos que la oscuridad se apodere de nosotros. Hemos resistido durante demasiado tiempo. Hoy, lucharemos por nuestra justicia. El grito de su declaración llenó el templo y se extendió más allá, alcanzando los corazones de todos aquellos que aún creían en la posibilidad de un futuro libre. Las mujeres se alzaron con determinación, sus rostros iluminados por la llama de la esperanza y el coraje. Era el despertar de una nueva era, la era en la que el pueblo tomaría las riendas de su destino. Pelasgo, desde las murallas, sintió el peso de la responsabilidad. En sus manos no solo recaía la defensa de Argos, sino también la supervivencia de una idea que trascendía a la ciudad misma: la justicia. No podía permitir que la sombra de la sumisión se cerniera sobre su pueblo. Con su espada en mano, convocó a los hombres de Argos a una última batalla. Hoy no luchamos solo por nuestra ciudad, gritó, su voz retumbando entre las ruinas. Luchamos por la libertad, por la dignidad de nuestras mujeres, por la justicia que nos corresponde. El ejército de Argos, aunque debilitado por el terremoto y los sacrificios pasados, se levantó con renovada determinación. Sabían que esta era la última oportunidad. Nadie podría decir que Argos había caído sin luchar. La ciudad misma, un reflejo de su voluntad, parecía cobrar vida, resonando con el espíritu de los que no se rendían. La batalla que se avecinaba no sería solo contra las fuerzas externas, sino también contra las mismas estructuras de poder que habían mantenido a la ciudad bajo el yugo de los dioses. En el corazón de la ciudad, el pueblo de Argos se levantó como una sola fuerza. La lucha no era solo por la supervivencia, sino por un cambio radical en la forma en que la ciudad había vivido durante siglos. La oscuridad que había descendido sobre ellos no los quebró, sino que los fortaleció. En el fragor de la batalla, en medio del clamor de las armas y el rugir de la tierra, los hombres y mujeres de Argos se unieron. Pelasgo, al frente de su ejército, avanzó como un faro de esperanza, mientras Hipermnestra y las Danaides lideraban a las mujeres hacia las primeras líneas de defensa. La ciudad de Argos, ya no la ciudad que temía a los dioses, sino una ciudad que se despojaba de los grilletes del pasado, se preparaba para enfrentar su destino. Y aunque la oscuridad del momento era profunda, en los corazones de todos los presentes brillaba una luz inquebrantable. El sacrificio de aquellos que habían caído, la resistencia de las mujeres que habían desafiado las expectativas de su tiempo, y el coraje de los hombres dispuestos a defender su hogar, todo se unía en un grito común: la justicia prevalecería. La batalla fue feroz. El choque de las espadas resonó como el eco de antiguas promesas y juramentos rotos. Pero entre la sangre y el caos, algo se estaba forjando. La justicia, aunque silenciosa y esquiva, comenzaba a tomar forma. No en los altares de los dioses, no en las armas de los hombres, sino en los corazones de los que se habían levantado para reclamar lo que por derecho les correspondía. La ciudad de Argos, ahora irreconocible bajo el peso de su propia lucha, veía cómo el destino se escribía con la tinta de la resistencia. Nadie sabía si esa batalla sería la última, pero todos sabían que, aunque el futuro estuviera envuelto en sombras, ya nada podría detener el cambio que había comenzado. El sacrificio y la resistencia, ahora entrelazados, eran la fuerza que daría forma a lo que estaba por venir. Y en medio del estruendo y la devastación,
Pelasgo, Hipermnestra y las Danaides sabían que estaban construyendo algo mucho más grande que una simple victoria. Estaban forjando el futuro de un pueblo que, por fin, habría encontrado su propia voz, libre de las cadenas de un pasado impuesto por los dioses. Capítulo 13. La nueva era de Argos. La batalla había terminado, pero el aire seguía cargado de una energía poderosa. La ciudad de Argos, destruida y reconstruida en un solo día, había cambiado para siempre. Las ruinas, testigos de la resistencia feroz de su pueblo, ya no eran solo un recordatorio de la guerra, sino un símbolo del renacer de una nación que había dejado atrás los antiguos grilletes impuestos por los dioses. Argos había enfrentado su mayor desafío, pero de las cenizas de su destrucción surgía una ciudad más fuerte, más unida y, sobre todo, más libre. Pelasgo, agotado pero erguido, se encontraba en lo alto de las murallas, observando el amanecer que comenzaba a iluminar los restos de la ciudad. El cielo, ahora despejado, ya no era una amenaza sombría, sino una promesa de lo que estaba por venir. La furia de los dioses había pasado, y aunque el precio de la lucha había sido alto, Argos había demostrado que su voluntad no podía ser aplastada. En las calles, el pueblo comenzaba a reunirse, formando un mar de rostros decididos. Los hombres, las mujeres, los ancianos y los jóvenes, todos sin distinción, se encontraban juntos en un solo propósito: reconstruir su ciudad y su futuro. La destrucción había sido profunda, pero la esperanza, como un fuego recién encendido, se expandía con fuerza. Cada ladrillo que caía era un recordatorio de lo que se había perdido, pero también de lo que se podía ganar. Las Danaides, lideradas por Hipermnestra, se habían convertido en las heroínas de esta nueva era. No solo habían liberado a su pueblo, sino que habían sido las primeras en caminar en la senda de la igualdad y la justicia. Aquellas mujeres que un día fueron consideradas simples sacrificios se habían transformado en las defensoras de la libertad, en las guardianas de la memoria de Argos. La sangre derramada no solo había empapado el suelo de la ciudad, sino que también había alimentado las raíces de un cambio radical. Las mujeres, ya no subordinadas a los dioses ni a los hombres, comenzaban a tomar un lugar central en la sociedad. Hipermnestra, la líder indiscutible, se convirtió en la figura emblemática de esta nueva sociedad que, aunque aún joven, luchaba por un futuro más justo y equitativo. Pelasgo, observando todo desde las murallas, vio cómo la ciudad se reorganizaba. Los hombres, con sus rostros endurecidos por la guerra, comenzaban a reparar los edificios caídos, levantando nuevas estructuras con sus propias manos. Las mujeres, que antes se habían quedado al margen de los asuntos políticos y sociales, ahora eran las constructoras del futuro, compartiendo su esfuerzo con los hombres, hombro con hombro. Argos ya no era la ciudad de los sacrificios y la sumisión, sino un lugar donde la unidad y la igualdad comenzaban a ser los pilares sobre los que se edificaba la nueva era. En el corazón de la ciudad, el templo de Hera, que alguna vez había sido símbolo de sacrificios y miedo, ahora se erigía como un símbolo de la transformación. Las estatuas de los dioses, que antes miraban a los ciudadanos con desdén y autoridad, fueron retiradas. En su lugar, se erigieron monumentos que representaban a las personas: hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, todos aquellos que habían luchado por la libertad y la justicia. La antigua moralidad de los dioses, que había dictado tantas reglas, se desmoronaba junto con las ruinas de la ciudad, mientras una nueva ética tomaba forma. Las palabras de Hipermnestra, siempre resonando en los corazones de aquellos que la seguían, nunca habían sido más relevantes. Nosotras, las mujeres de Argos, nos levantamos no solo por nuestra ciudad, sino por el derecho de todos a vivir con dignidad. Ya no tememos a los dioses ni a los hombres. En nuestra unión reside la verdadera fuerza. En cada rincón de Argos, los ciudadanos comenzaron a construir una nueva identidad colectiva. Había surgido una voluntad compartida: dejar atrás el miedo, la sumisión y la oscuridad del pasado. Si bien los dioses habían mostrado su poder destructivo, los seres humanos habían demostrado que su voluntad, cuando se unía en un propósito común, podía forjar una nueva realidad. La ciudad no solo se reconstruía físicamente, sino que también experimentaba una transformación profunda en su conciencia. Pelasgo, consciente de que el viaje de Argos no había hecho más que comenzar, se dirigió al centro de la ciudad, donde había sido erigido un nuevo consejo de gobierno. Este consejo no estaría regido por las reglas impuestas por los dioses, ni por las antiguas jerarquías de poder. Sería un consejo de hombres y mujeres, de ciudadanos,
donde todas las voces serían escuchadas por igual. Hoy comenzamos a escribir una nueva historia para Argos, declaró Pelasgo con voz firme, mientras todos se reunían para escuchar. Una historia donde la justicia no es un regalo de los dioses, sino un derecho que nos pertenece por el simple hecho de ser humanos. No permitiremos que nadie, ni siquiera los dioses, nos arrebaten lo que hemos ganado con sangre y sacrificio. El pueblo aclamó su declaración, y por primera vez en generaciones, el eco de la esperanza resonó por toda la ciudad. Argos, que había sido una ciudad sometida, ahora se alzaba como un faro de resistencia. La semilla de la justicia y la libertad había sido plantada en su tierra, y aunque los desafíos seguirían siendo grandes, el pueblo de Argos había demostrado que el poder de la voluntad humana podía superar incluso las fuerzas más destructivas. Las ruinas de la ciudad, que alguna vez habían sido símbolo de su caída, ahora eran un testamento de su renacimiento. Cada piedra reconstruida, cada edificio restaurado, era un recordatorio de la valentía y la unidad que habían llevado a Argos a este momento histórico. El futuro era incierto, pero ya no era un futuro marcado por el miedo a los dioses, sino por la esperanza de un pueblo que había aprendido a luchar por lo que le pertenecía. Y mientras el sol comenzaba a ascender en el horizonte, iluminando las calles restauradas, Pelasgo y Hipermnestra, junto con todos los ciudadanos de Argos, supieron que, aunque el camino aún sería largo, lo recorrerían juntos, con la fuerza de la justicia y la igualdad como su guía. El destino de la ciudad ya no dependía de los caprichos de los dioses, sino de la voluntad colectiva de un pueblo decidido a vivir con dignidad y libertad. Capítulo 14. El despertar de la conciencia. El tiempo continuó su curso, llevando consigo el peso de los recuerdos de la guerra, pero también la promesa de un futuro mejor. Argos había renacido de sus cenizas, y con él, sus habitantes. Sin embargo, el renacimiento no fue inmediato ni sin dificultades. El nuevo orden, fundado sobre principios de justicia e igualdad, requería un trabajo constante, una revisión de las costumbres y, sobre todo, una transformación profunda de la mente colectiva. Las primeras semanas después de la victoria fueron de reconstrucción física, pero en los corazones de los ciudadanos, la tarea más difícil estaba por comenzar: reconstruir las mentes, sanar las heridas invisibles que la opresión y la guerra habían dejado. Los hombres y mujeres de Argos, en su lucha por la libertad, habían experimentado algo que no podían ignorar: un despertar. El despertar de la conciencia colectiva. Pelasgo, ahora líder no solo en la batalla, sino también en la reconstrucción de la sociedad, se enfrentaba a un dilema profundo. A pesar de la victoria sobre las fuerzas externas, ¿cómo lograr que todos los ciudadanos de Argos comprendieran el alcance de lo que se había ganado? ¿Cómo lograr que la semilla de la justicia, plantada en la tierra de la ciudad, creciera realmente? El concepto de libertad, aunque hermoso en su enunciado, se enfrentaba a las sombras de viejas costumbres. Los habitantes de Argos, aunque conscientes de la importancia de la lucha, aún cargaban con el peso de tradiciones profundamente arraigadas, de una manera de vivir en la que la sumisión era vista como una virtud. El concepto de la libertad plena, sin las restricciones de las antiguas jerarquías, parecía aún inalcanzable para muchos. Por ello, Pelasgo convocó a una asamblea, una reunión abierta, no solo de los líderes políticos y militares, sino de todos los ciudadanos de Argos. La gran plaza, que ahora se había convertido en el centro de la ciudad reconstruida, estaba llena de rostros cansados, pero esperanzados. Hombres, mujeres, ancianos y jóvenes se reunían para ser parte de la conversación que definiría el camino a seguir. Pelasgo se alzó en el centro de la plaza, su figura imponente y serena, reflejo de la paz que había traído a su pueblo. Miró a su alrededor, observando la multitud que lo escuchaba con atención. No había prisa en sus palabras, sabía que este momento era crucial, y debía ser tan cuidadoso como un jardinero que siembra en suelo fértil. Hemos ganado una batalla, es cierto, dijo Pelasgo, su voz fuerte y clara, pero la guerra que tenemos por delante no es contra ningún ejército enemigo, ni contra las fuerzas de la naturaleza. La verdadera batalla es contra las viejas creencias que aún habitan en nuestros corazones. Debemos liberarnos, no solo de las ataduras externas, sino de las internas. La libertad comienza en nuestras mentes, en nuestra capacidad para cuestionar lo que hemos dado por cierto durante tanto tiempo. Un murmullo recorrió la plaza. Algunos rostros se fruncieron en incertidumbre, otros asintieron con la cabeza, reconociendo la verdad en las palabras del líder. Era un momento de revelación. La libertad no era solo un derecho político,
era una conquista interior. En ese preciso momento, Hipermnestra, la mujer que había sido una de las principales defensoras de la resistencia, subió al estrado junto a Pelasgo. Su presencia era poderosa, irradiando una autoridad que provenía de su propia vivencia. Sabía que su voz, al igual que la de Pelasgo, debía ser escuchada, pero su enfoque era distinto. Mientras que él hablaba de la libertad en términos de lucha y sacrificio, ella habló de la libertad como un acto de conciencia. La libertad no es solo un derecho, dijo Hipermnestra, con una serenidad profunda. La libertad es un ejercicio diario, una constante reflexión sobre nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras relaciones con los demás. Libertad no es hacer lo que queramos, sino hacer lo que debemos, y hacerlo por el bien común. Esto es lo que hemos aprendido. La verdadera libertad es la que nos libera del egoísmo, de la ignorancia, de la sumisión a las fuerzas que nos oprimen, ya sean divinas o humanas. El impacto de sus palabras fue inmediato. La multitud en la plaza se quedó en silencio, como si las palabras de Hipermnestra resonaran en lo más profundo de sus almas. Era un despertar, un llamado a una reflexión profunda sobre el significado de la libertad. Ya no se trataba de una lucha externa, sino de un cambio interno que debía atravesar cada corazón y cada mente. Durante los días siguientes, la ciudad comenzó a vivir bajo esta nueva conciencia. Los ciudadanos, guiados por sus líderes, comenzaron a cuestionar las viejas estructuras de poder y a replantear las relaciones que durante tanto tiempo habían dado por sentadas. El concepto de justicia no solo se limitaba a las leyes que regulaban la sociedad, sino a la manera en que las personas se trataban entre sí. Cada acción, cada palabra, cada decisión, debía ser tomada con la conciencia de que la verdadera libertad solo podía existir cuando todos los seres humanos fueran igualmente libres. La reforma no fue fácil, y la resistencia interna fue feroz. Había aquellos que no comprendían el alcance de este nuevo cambio, que se aferraban a las viejas creencias y a la jerarquía en la que se sentían cómodos. Sin embargo, la fuerza del pueblo, unido en su voluntad de transformación, comenzó a desplazar las viejas estructuras. Las ideas de igualdad y justicia se infiltraron en las casas, en las plazas, en las conversaciones cotidianas. El despertar de la conciencia no fue un proceso que se completara en días o meses. Fue una lucha constante, una guerra interna que se libró no solo contra las viejas creencias, sino también contra la complacencia y el miedo al cambio. Pero, poco a poco, Argos comenzó a transformarse. Y lo más importante, la gente comenzó a entender que la verdadera libertad no solo se conquistaba en el campo de batalla, sino también en el corazón y la mente. Pelasgo, observando el cambio que se tejía en su ciudad, comprendió que su tarea no era solo la de reconstruir edificios o erigir monumentos. Su verdadero trabajo era garantizar que la libertad, una vez obtenida, se preservara en las mentes y los corazones de los ciudadanos de Argos. Era una lucha que nunca terminaría, pero una lucha que valdría la pena, porque al final, era la lucha por la dignidad humana. Así, con el paso del tiempo, Argos dejó de ser solo una ciudad de sobrevivientes. Se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde la justicia, la igualdad y la conciencia eran los pilares fundamentales sobre los que se edificaba un nuevo mundo. El despertar de la conciencia era solo el principio. Y aunque el camino hacia la verdadera libertad sería largo, Argos ya había comenzado a recorrerlo, juntos, con firmeza y con la convicción de que, al final, la justicia y la igualdad prevalecerían. Capítulo 15. El legado de la justicia. La ciudad de Argos, resurgida de sus cenizas, continuaba creciendo, pero no solo en términos de edificios y territorio, sino también en la profundidad de sus ideas y valores. El proceso de transformación que había iniciado con la lucha por la libertad y la justicia se había asentado en lo más profundo de la comunidad. La gente comenzaba a entender que la verdadera justicia no se imponía desde arriba, sino que nacía en el corazón de cada individuo, en el compromiso personal con el bien común. Pelasgo, aunque consciente de que aún quedaba mucho por hacer, veía con orgullo los frutos de su labor. Había plantado la semilla del cambio, y ahora era el momento de dejarla crecer por sí misma. Los días de la opresión y la guerra habían quedado atrás, y ante él se abría el horizonte de una nueva era para Argos, pero una era que debía ser cultivada constantemente. La justicia y la libertad, al igual que las semillas de una cosecha, necesitaban ser regadas con esmero para que pudieran prosperar. Al amanecer de un nuevo día, Pelasgo subió a la colina que dominaba la ciudad. Desde allí, observó el horizonte despejado,
el mar que se extendía en la distancia y las montañas que se alzaban firmes y poderosas. Era el paisaje que siempre había conocido, pero ahora se veía diferente, como si el aire mismo respirara con una nueva esperanza. No se trataba solo de la belleza de la naturaleza, sino de la transformación profunda que había ocurrido en el alma de la ciudad. Hipermnestra se le unió en silencio, y ambos se quedaron allí, contemplando el paisaje durante largos minutos. Sabían que el futuro de Argos dependía de su capacidad para mantener viva la llama de la justicia, esa llama que había comenzado a arder con la lucha por la libertad, pero que debía ser avivada constantemente por las acciones cotidianas. «Lo hemos logrado», dijo Hipermnestra, su voz llena de una serenidad profunda, pero también de una ligera tristeza. Ella sabía que el trabajo nunca se detendría, que el verdadero desafío sería mantenerlo conquistado. Pelasgo asintió con la cabeza, pero sus pensamientos eran igualmente pesados. Sabía que, a pesar de los logros alcanzados, siempre habría quienes tratarían de volver atrás, quienes no comprendieran el valor de la justicia universal. Sin embargo, algo había cambiado, algo que ya no podría ser deshecho. La conciencia de la libertad había nacido en Argos, y aunque la lucha por su preservación sería constante, ya no se podía silenciar. «El camino no termina aquí, Hipermnestra». Su voz fue baja, casi como un susurro. «Esto es solo el comienzo de una nueva era, una era que no será construida por la violencia o la opresión, sino por la conciencia y la acción de cada uno de nosotros. No debemos perder la fe en nuestro pueblo, ni en el poder transformador de la justicia». Hipermnestra sonrió ligeramente, reconociendo la verdad de sus palabras. Los dos se dieron la mano, sellando un compromiso no solo entre ellos, sino con toda la ciudad. Pelasgo había dado todo por esta causa, pero también sabía que su legado no sería solo el de un líder militar, sino el de un líder moral, alguien que había sembrado las bases para una sociedad verdaderamente libre y justa. Mientras el sol se elevaba sobre el horizonte, bañando la ciudad con su luz dorada, Pelasgo y Hipermnestra sabían que su tarea era mucho más grande que ellos mismos. Habían plantado las semillas de la justicia, pero ahora era el momento de entregarlas al pueblo. Cada ciudadano de Argos tenía la responsabilidad de cuidar esas semillas y asegurarse de que crecieran, florecieran y dieran frutos. Y así, con la esperanza de un futuro mejor y la promesa de un compromiso inquebrantable con la justicia, la historia de Argos comenzó a cerrar un ciclo, pero también a abrir otro. Un ciclo que no dependería de la gloria de los héroes, sino del trabajo colectivo, de la conciencia despierta y de la voluntad constante de mantener la justicia viva en cada acto, en cada palabra y en cada pensamiento. La historia de los suplicantes había llegado a su fin, pero la historia de la justicia y la libertad apenas comenzaba. Argos, como ciudad, había renacido, y con ella, la posibilidad de un mundo más justo y más equitativo para todos. A través de las luchas y sacrificios, el pueblo de Argos había aprendido que la verdadera grandeza no radica en la victoria sobre el enemigo, sino en la victoria sobre los miedos internos, en el despertar del espíritu humano hacia lo más noble que tiene, la justicia. Con el paso de los años, Argos se convertiría en un símbolo, no solo de lucha y resistencia, sino de esperanza. Un ejemplo para todas las generaciones futuras de que, aunque el camino hacia la libertad es arduo y largo, es la única senda digna de ser recorrida. Y así, el legado de Pelasgo, Hipermnestra y todos los valientes que dieron su vida por un ideal de justicia perduraría por siempre, marcado en la memoria de la humanidad como un faro que guía a aquellos que luchan por un futuro de equidad, paz y verdadera libertad. El fin, en realidad, nunca fue el fin. La historia de Argos seguiría viva en las almas de los justos. La justicia, como el sol que nunca se apaga, seguiría brillando para siempre. Y así concluye la historia de las suplicantes. Un relato de lucha, sacrificio y, sobre todo, de justicia. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje con nosotros. Si te ha tocado el corazón, te invitamos a seguirnos y compartir este canal para que más personas puedan vivir esta historia. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos audiolibros. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta pronto.